Bueno, ante todo, buenas tardes. Veo que son unos cuantos asistentes. Era más o menos lo que se esperaba. En primer orden, agradecerles a todos la concurrencia. Bien. En este caso, de parte mía, que soy integrante del Instituto de Derecho del Trabajo, darle las gracias pertinentes a Graciela Amione, a la directora del Instituto de Derecho de Trabajo, a Juan Pedro Casco Amione, el subdirector del instituto, por permitir esta dinámica, ¿bien? Esta dinámica en donde dos lugares en donde se discute derecho, en donde se trabaja derecho del Colegio de Abogados, pueden, pueden confluir, colaborar a efectos de generar cuestiones novedosas, cuestiones que en definitiva nos afectan a todos los ámbitos de la abogacía y fundamentalmente lo que tiene que ver con derecho del trabajo y los honorarios profesionales. En este sentido, dadas las gracias estas en primer orden, también en lo personal le agradezco mucho a Nando Valdés, que también ampliamente conocido por todos. Él es el presidente de la Comisión de Honorarios, es ni más ni menos que el redactor de la ley de honorarios comentada, que todos y cada uno echamos vistazo cada vez que tenemos que hacer algún tipo de planteo en el sentido. Por lo tanto, Nando, muchas gracias. Eh, y como todos saben, ya para entrar de lleno en el tema, dado que ya han transcurrido unos minutos de la hora señalada, eh, repasar un poco de qué se va a tratar la charla que hoy Nando nos va a dar y nos va a ilustrar en algunos aspectos. Como todos ustedes saben, la ley de riesgo de trabajo, más allá de su historia un tanto controvertida, hace poco ha puesto un ladrillo más en esta construcción de una especie de subsistema un tanto controversial, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la sanción de la ley 27348 y con esta reedición del procedimiento ante las comisiones médicas que tanto, digamos, tanta discusión ha generado, no solo en los ámbitos judiciales, sino académicos. Esta discusión sobre la ley y sobre la aplicación, ¿no?, en concreto que ha tenido en la provincia de Buenos Aires a partir de la ley 14997, que tiene que ver con esta adhesión, con esta cesión de facultades en poder de organismos nacionales, eh, genera muchos debates en orden jurídico, no solo vinculado a su constitucionalidad o si en definitiva nos encontramos con algo nuevo o algo distinto, sino que fundamentalmente, más allá de esto, genera otro tipo de controversias, ¿bien? Que vienen a darse efectivamente cuando la Corte se expide hace poco, no hace mucho, en ocasión del fallo Marchetti, en donde declara la constitucionalidad y plena aplicabilidad de esta norma. Cuando me refiero a esta norma, quiero hablar en concreto lo que tiene que ver con la obligatoriedad del paso por ante las comisiones médicas, ¿bien? Organismos de carácter nacional, administrativos, compuestos por médicos en su mayoría, como nota trascendente, y que históricamente las distintas cortes, tanto provincial como nacional, han venido de alguna manera redefiniendo en cuanto a la obligatoriedad de paso. Bien, sabemos que antes de Marchetti eh, no había que pasar por la comisión médica. Bien, fallos, digamos, célebres de la Corte, como tienen que ver con Castillo a nivel nacional, han roto este molde que pretendía instaurar la normativa, la 24.557, en orden al paso del trabajador por ante las comisiones médicas. Bueno, esta ley lo que hace en definitiva, remarcábamos un poco la cuestión de la novedad, es tratar de reconfigurar y establecer como obligatorio. La Corte se expidió, hay que pasar por estas comisiones médicas. Por el momento, esto vendría a ser así. Entonces, a nosotros, abogados, que ejercemos el derecho del trabajo y que en definitiva cuidamos nuestros honorarios, nos tenemos que empezar a preguntar qué es lo que pasa y de qué manera se determinan nuestros estipendios, fundamentalmente a la hora de transitar este tipo de organismos. Bien, como todos sabemos, quizás una cuestión que es un tanto conocida por todos tiene que ver con los acuerdos que se llevan a cabo en el caso de que se le detecte incapacidad al trabajador en estos organismos administrativos, que en definitiva tiene una suerte de consentimiento del colega en cuanto a la fijación de honorarios, pero hay otros casos que en definitiva, cuando el colega
digamos, no está de acuerdo con algunas ofertas que se hacen en ese ámbito, no presta el consentimiento a los efectos de que se fijen de manera consensual sus honorarios por el trabajo ante estos organismos, genera una suerte de para dónde se sale, de qué manera se sigue para asegurar la percepción de lo que es en definitiva el fruto de nuestro trabajo. Y también otro tipo de cuestiones que surgen cuando ocurre el tránsito por ante las comisiones médicas, distintas formas de trámites, ustedes ya lo sabrán, digamos, no es la idea de detenerse ahí. ¿Y qué pasa cuando este tipo de acuerdos no tienen un contenido patrimonial o en definitiva tratan sobre otras cuestiones que no se vinculan a la determinación de incapacidad y en definitiva a la fijación de montos a modo de concepto de pago de prestaciones por incapacidad laboral permanente? Así que bueno, traté de hacer una especie de resumen medio rápido, tomando por entendidas muchas cuestiones vinculadas a las comisiones médicas y su controversia, más actual que nunca. Espero que de alguna manera esto sirva a modo de primer paso orientador y no me queda más que darle la palabra a Nando. Pero antes de dársela a Nando, lo que le voy a pedir por favor es absoluto respeto tengamos en cuanto al uso de la palabra. Bien, tratemos de guardar silencio a efectos de que no se escuchen ruidos extraños que a veces complican la charla y que fundamentalmente aquellos que vayan teniendo preguntas o le vayan surgiendo dudas, que éstas sean expuestas a través del chat. Bien, para así una vez terminada la disertación del doctor Carlos Valdés, poder yo encararlas y ver de qué manera el doctor también las responde. Así que bueno, nuevamente gracias al Instituto de Derecho del Trabajo, a la Comisión de Honorarios, y bueno, Nando, te cedo la palabra, es todo tuyo. Bueno, gracias Jeremías. Como siempre, yo siempre digo que cada vez que hay un lugar para hablar de nuestros honorarios y poder defender nuestros honorarios y concientizar sobre la importancia de lo que son los honorarios para el abogado, a mí me van a tener presente y disponible. Así que un lujo poder estar acompañándolos. Desde ya, ahí la veo que está a la directora del instituto, a Graciela Mione. Bueno, antes habíamos estado hablando con Juan Casco Amione, así que Graciela, te agradezco. Sé el trabajo que está realizando el instituto, me llegan estos boletines de jurisprudencia que son tan útiles para el ejercicio de la profesión, así que te felicito, te agradezco, felicitaciones a todos los integrantes del instituto, a Juan y a Jeremías, que con Jeremías también, él está acá en el Instituto de Derecho Laboral, es parte del Instituto de Derecho Laboral, pero también comparte conmigo la Comisión de Honorarios, así que es conocedor de ambas normativas. Así que bueno, vamos a empezar con este tema que es tan interesante y tiene tanta actualidad, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer hincapié en los procedimientos ante las comisiones médicas, ni hacer hincapié en la doctrina del fallo Marchetti, las inconstitucionalidades de la norma. Simplemente acá la temática a abordar es honorarios profesionales ante comisiones médicas, sobre todo, ya digo, un tema que nos trae de muchísima actualidad a partir del fallo Marchetti de la Corte que ha reseñado Jeremías, que hace que debamos pasar en los reclamos por ley de accidente de trabajo por las comisiones médicas jurisdiccionales con carácter obligatorio y excluyente. Entonces, a partir de ahí se empiezan a abrir una serie de interrogantes respecto a la retribución profesional del abogado en esas tramitaciones y empiezan a coexistir distintos tipos de normas que van a interactuar, ¿no es cierto?, con nuestra ley 14967. Por eso, uno de los primeros temas que creo que debemos abordar es el marco normativo que incluye esta cuestión, en donde, por un lado, vamos a tener normas de la ley 27348, vamos a tener normas de la resolución
de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 298 del 2017, y vamos a interactuar todo con nuestro régimen de la Ley de Honorarios Profesionales 14967, que siempre decimos que dentro de sus principios señala la aplicación exclusiva y excluyente de la norma, en cuanto tiende siempre a reivindicar la potestad de la provincia de Buenos Aires en legislar las cuestiones de honorarios como parte de lo que es la legislación del ejercicio, en este caso de la profesión de abogados. Es una norma que naturalmente se integra con otras de trascendental importancia del ejercicio profesional, como es nuestra ley 5177. Pero digo, ahí frente a nuestra ley 14967, de principio de aplicación exclusiva y excluyente, tenemos algunas normas nacionales que están interactuando. La ley 27348 básicamente tiene dos artículos que resultan de importancia en materia de honorarios. El artículo primero, en cuanto establece la necesidad del patrocinio jurídico obligatorio por parte del trabajador en esta tramitación, y pone el sujeto obligado al pago del honorario del abogado, que son en definitiva las aseguradoras de riesgo de trabajo o los empleadores autoasegurados. Y después tenemos en el artículo 2 o 3, en el artículo 2, un tema que después lo vamos a abordar al final, que hace referencia a los pactos de cuota litis, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene realmente mucha importancia, porque se ha discutido acerca de si es posible hacer pacto de cuota litis o no es posible, cómo interactúan estas normas, la 27348, con el artículo 4 de nuestra ley arancelaria, la 26773, el artículo 17, que también establecía algún tipo de prohibición. Bueno, así que vean cómo se va complicando la cuestión normativa, y a ello se agrega entonces la resolución 298 del 2017 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con dos artículos, el 36 y el 37. En el 36 vuelve a resaltar entonces la necesidad del patrocinio obligatorio. Ahí señala que el patrocinio puede revestir la calidad de un abogado particular, o puede ser un abogado dependiente de los servicios jurídicos gratuitos que ofrece la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. De forma tal que en la conjugación de ambas normas se termina retribuyendo el honorario del abogado particular y no del abogado que presta un servicio jurídico gratuito a través de la designación que se haga por la superintendencia. Y en ese contexto aparecen algunas normas que hablan de que para ser retribuida la tarea del profesional se requiere que el trabajo sea oficioso y que tenga una suerte victoriosa, la pretensión del trabajador, ya sea total o parcialmente. Bueno, entonces fíjense que encontramos ese grupo de normas, y en esta norma misma, en el artículo 37, hay una referencia o una remisión a las normas arancelarias locales, con lo cual, en cierta forma, termina derivando la cuestión en nuestra propia ley 14967. Pero bueno, este es el marco normativo que lo quería presentar para que vean que en todo lo que vamos a analizar, vamos a tener que analizar este ordenamiento por un lado legal, en donde estamos en esta norma, la 27348, tenemos la norma provincial que adhiere y le da validez a la delegación de la actividad a las comisiones médicas jurisdiccionales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y tenemos nuestra ley de honorarios y la regulación del procedimiento que establece la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bueno, ahora vamos a ir desglosando algunos caminos
Y en primer lugar, lo que tenemos que ver es en qué condiciones se devenga el honorario profesional, ¿no es cierto? Y acá vuelvo a insistir en que la actuación del profesional ante las comisiones médicas, en general, en la realidad marca una situación, hasta quizás diría, de un poco de destrato, ¿no? hacia el colega profesional abogado en su actuación. Pero sin embargo esto no coincide con la importancia que tiene realmente el letrado en este procedimiento, ¿no es cierto? Porque es el carácter de que la intervención del abogado sea obligatoria, es decir, el trabajador no puede concurrir sin un abogado, está justificado en la necesidad de resguardar el debido proceso, el derecho de defensa del trabajador. Y esa es la función garantística que tiene el ejercicio profesional de la abogacía ante las comisiones médicas. Otorgar un marco de legalidad al procedimiento y de ahí la necesidad de la participación del abogado y que no pueda avanzar el procedimiento sin que exista un abogado particular designado o, si no, un abogado propuesto por el servicio jurídico gratuito de las comisiones médicas. Y acá me gustaría también hacer algún tipo de aclaración, porque recientemente ustedes saben que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires celebró con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo un convenio por lo cual se ha abierto un registro de abogados ante las comisiones médicas, que es el ACOM, en donde cuando hay un trabajador que no cuenta con un abogado particular, a través de este convenio se le puede sortear un abogado de la matrícula, que sea el que va a intervenir en resguardo de sus derechos ante las comisiones médicas. Por eso, tengamos en cuenta que cuando hablamos del abogado de la COM, en ningún caso podemos considerar al abogado de los registros ACOM como un profesional de servicio jurídico gratuito. Se trata de un abogado particular, desinsaculado a través de este procedimiento que surge del convenio Colproba con Superintendencia de Riesgo de Trabajo, así que los abogados ACOM son considerados respecto a la percepción del honorario como si fuera abogado particular. Eso me gustaría dejarlo bien presente y aclarado de entrada, porque quizás haya algunos de los que están participando de esta charla que sean abogados ACOM, y entonces por ahí les interesa saber si esto que estamos hablando aplica o no aplica a ellos. Después por ahí sí habrá alguna cuestión particular respecto a los abogados ACOM cuando abordemos el tema de los pactos de cuota litis. Ahí sí vamos a hacer la diferenciación. Pero respecto a los demás, el abogado ACOM es abogado particular, porque es abogado de la matrícula. Bueno, pero volviendo al tema de las condiciones del devengamiento del honorario, está en función de esta participación en el proceso con carácter de ser un resguardador, un defensor del debido proceso y de los derechos del trabajador. Entonces, esa es su función esencial y es una función esencial que no debemos perder de vista al momento en que la tarea sea debidamente retribuida. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que la actividad tenga que ser para que pueda devengar un honorario, esto lo dice el artículo 37 de la resolución 298, tiene que ser una actividad oficiosa. Tiene que ser una actividad oficiosa y aparte que sea victoriosa, es decir, que le dé un resultado favorable, total o parcial a la pretensión del trabajador. Ahora, a mí se me presenta la duda de si la actividad del profesional en el trámite ante la comisión médica hace al debido proceso,
hace al resguardo de los derechos del trabajador, el hecho de que tenga una mayor o menor actividad en el trámite, puede llevar a considerar en algún aspecto que eso es inoficiosa. Ya el solo hecho de participar el abogado y dar esas garantías legales al propio trabajador, me parece que hacen a que su trabajo realmente pocas veces pueda considerarse que no es oficioso. El letrado presenta el caso, utilizando los servicios de la ventanilla virtual, de acuerdo al procedimiento puede ofrecer o no prueba, participa después de las audiencias. Si bien es cierto, quizás en la audiencia de revisación médica, obviamente el letrado puede no tener mayor injerencia o no la tendrá. Puede solicitar la designación también de un perito de parte, después participará activamente en el análisis de lo que es la determinación final de la incapacidad o la liquidación y el ofrecimiento que se haga ante el servicio de homologación. Es decir, cuando hablamos de una participación del abogado oficiosa, me parece que naturalmente el hecho de llevar adelante el procedimiento ante la comisión médica ya crea esa oficiosidad. Por otro lado, por eso digo, el requisito de la oficiosidad, la verdad que no lo alcanzo a advertir cuándo pudiera declararse inoficiosa una actuación ante la comisión médica. Y por otro lado, ¿quién podría decir que la actividad es inoficiosa? ¿Quién tendría la facultad jurídica para hacer una resolución con efectos jurídicos para decir que la actividad es inoficiosa? Si vamos a nuestra ley de honorarios, nuestro artículo 30 también contempla la actividad inoficiosa en el sentido de que está exenta de regulación, pero en todos los casos exige que la inoficiosidad sea declarada judicialmente por el juez. Entonces, acá estamos en sede administrativa, ¿y quién nos va a decir? La comisión médica, que es una actividad inoficiosa, es decir, estamos dándole facultades jurisdiccionales para calificar la actividad profesional. Yo realmente no lo veo. La verdad que ese requisito de la oficiosidad realmente lo veo muy cuestionable en cuanto a su aplicación práctica y realmente considero que no creo que pueda llegar a ser demasiado aplicable. El otro requisito tiene que ver con el carácter de vencedor, total o parcial, ¿no es cierto? Es decir, para que se devengue el honorario a cargo de la ART o el empleador autoasegurado, tiene que haber actividad oficiosa y un resultado favorable. La verdad que si bien, no sé, el otro día me ponía a pensar lo del resultado favorable. Y en realidad el abogado nos está transformando la actividad del abogado la están transformando en una obligación de resultado para obtener un honorario, cosa que en general no suele pasar. El abogado tiene una actividad de medios, el abogado pone su esfuerzo, pone su capacidad de trabajo a disposición de su cliente y después, bueno, podrá o no podrá obtener el resultado. Y en general, el trabajo profesional se retribuye, se gane o se pierda un juicio. Acá tenemos algunas particularidades, porque si bien es cierto que únicamente la ART o el empleador autoasegurado van a pagar el honorario en la medida en que la pretensión tenga éxito, como si fuera una especie de condena en costa, digámoslo entre comillas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos éxito en la función? Si no tenemos éxito, parecería que no vamos a tener ningún tipo de honorarios. Esto va en contra de la norma arancelaria, pero acá juega paralelamente otra situación
que es que a quien deberíamos requerirle, si no tiene éxito la gestión del abogado, deberíamos requerirle el pago a quien nos ha contratado, en este caso el trabajador. Pero bueno, acá en este caso en particular tenemos la situación de que el trabajador tiene su beneficio de pobreza otorgado por la ley procedimental del fuero, con lo cual también sería difícil percibir ese honorario, salvo que mejore de fortuna. Pero bueno, para mí habría que diferenciar las cosas. Una cosa es que el letrado no tenga derecho a una remuneración en caso de que no sea victorioso, y otra cosa es que no se la pueda percibir en el caso de que no haya obtenido un beneficio en su tarea, que no se la pueda exigir a su propio cliente trabajador porque goza del beneficio de gratuidad. Pero ya digo, me suena un poco raro el hecho de desconocer el trabajo del abogado y concederle un derecho a honorario únicamente si obtiene un resultado positivo. Con lo cual, insisto, se está transformando la actuación del abogado en una obligación de resultado, al menos para poder cobrarle a la ART o al empleador autoasegurado. Porque por la otra vía, en el caso de ser perdidoso, insisto, el derecho al honorario para mí debería existir igual, nada más que no podríamos eventualmente cobrarlo por el beneficio de pobreza que tendría el trabajador. Respecto a los honorarios de los abogados que pertenecen a los servicios jurídicos gratuitos, la ley obviamente los elimina, es decir, únicamente tienen derecho a cobrar honorarios aquellos letrados de carácter particular. Así que bueno, estas cuestiones resultan interesantes, ¿no es cierto? La oficiosidad, el criterio de la victoria para la obtención del resultado y el rol fundamental que tiene el abogado en el procedimiento de ser, en definitiva, el garante del debido proceso. Respecto al obligado al pago, lo señalado, es decir, el obligado al pago, si se obtiene la victoria total o parcial, será la ART o el empleador autoasegurado. Si no se obtiene la victoria, no nos queda más que el trabajador que nos ha contratado, pero con la limitación del beneficio de litigar sin gastos. Otro tema interesante es que cuando nosotros hablamos de las actuaciones ante las comisiones médicas jurisdiccionales y hablamos de honorarios, siempre pensamos en aquellos procedimientos que son determinativos de incapacidad y que en definitiva van a llevar al pago o al menos al ofrecimiento de un pago de una indemnización derivada de esa incapacidad. Pero también con esto estamos dejando de lado otro grupo de actividad profesional entre las comisiones médicas que excede la tarea de lo que son las determinaciones de incapacidad y que tradicionalmente las hemos visto pasar, dejar de lado, sin siquiera pensar o tener en cuenta que podían generar un honorario profesional, ¿no es cierto? Así que, en general, no piensen que la tarea del profesional ante la comisión médica a los fines del devengamiento del honorario pasa exclusivamente por los procesos determinativos de incapacidad y que pueden terminar con una homologación de una indemnización ante el servicio de homologación, porque podríamos estar hablando, por ejemplo, de un trámite para el reconocimiento del carácter profesional de una enfermedad, podríamos estar hablando de una discusión acerca de una alta médica otorgada por la ART, disconformada por el trabajador. Podríamos estar hablando del otorgamiento de prestaciones médicas, todas cuestiones que también obviamente de prestaciones dinerarias, por ejemplo,
por incapacidad laboral temporaria. Bueno, fíjense que nosotros pensamos en general en el honorario, en los procedimientos determinativos de incapacidad y pagos de indemnizaciones, pero digo, abramos el espectro, tengamos presente que hay otros procesos que nos pueden dar lugar a pagos de honorarios, y en cada proceso, por eso, habrá que analizar qué tipo de proceso se trata, si se tratan de procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, o por ahí no pueden llegar a ser no susceptibles de apreciación pecuniaria. La discusión sobre una alta médica, eso podría ser no valorable económicamente. Entonces, tenemos que ver los distintos tipos de procesos ante los que estamos para encasillar adecuadamente al menos la idea y nuestra pretensión de honorarios y la forma de que la podemos canalizar. Y cuando hablamos entonces acerca de la forma en que nuestras pretensiones de honorarios pueden ser canalizadas, naturalmente la forma quizás más frecuente, la forma que quizás haya traído tantos problemas en el último tiempo, lo hemos visto mucho desde la Comisión de Honorarios, consultas reiteradas, porque no se respetaban los mínimos legales, pero bueno, la primera opción que va a tener el abogado en el caso de arribarse a un acuerdo ante el servicio de homologación respecto, por ejemplo, a una determinación de incapacidad, va a ser sentarnos a ver si podemos acordar o no el pago de nuestros honorarios con el representante de la aseguradora de riesgo de trabajo. Y bueno, y esta es una situación que se da cada día más, que tenemos que prestarle cada vez más atención, producto de que nos mandan a la Comisión Médica Jurisdiccional a través del fallo Marchetti. Esto se ha vuelto cada vez mayor, es decir, bueno, el otro día, no sé, vos Jere, me hablabas de un fallo del Tribunal de Trabajo 2 que aún mantenía la inconstitucionalidad del sistema, con lo cual bueno, ahí tenemos un tribunal que al menos admitiría la acción en forma directa, pero no me atrevería quizás a decir, bueno, me tiro al lance que dentro de los 5 tribunales me salga el 2, porque después quizás la ART me lo lleva hasta la corte y después tenga que volver a empezar de nuevo. Con lo cual, hoy el paso por las comisiones médicas es prácticamente obligatorio, por más que haya algún residuo de declaración de inconstitucionalidad, y esto nos choca con la realidad de tener que negociar nuestros honorarios con las ART. Y el hecho de tener que negociar nuestros honorarios con las ART nos ha puesto también enfrente de la disyuntiva de qué nos están ofreciendo. Nos están ofreciendo importes que realmente están acordes al menos con los mínimos de la ley de honorarios, porque bueno, no pierdan de vista que el sistema de la ley de honorarios es un sistema que en general tiende, en la medida de lo posible, a darle la facultad al abogado de que autorregule sus honorarios a través de convenios, a través de convenios le da la facultad de suscribir los convenios de honorarios, y en caso de que no tenga un convenio de honorarios, ahí sí renace la facultad de que un juez los regule. Pero también tengamos en cuenta que todo convenio de honorarios y toda regulación de honorarios tiene un orden público arancelario que debe ser resguardado. El orden público arancelario, ¿en qué consiste? Consiste en que hay mínimos y máximos inderogables que no pueden ser afectados que no pueden ser afectados a través de una convención particular. Y yo siempre digo que el hecho de respetar el orden público arancelario y los mínimos arancelarios no tiene que ver exclusivamente la cuestión
con respetar el bolsillo de nosotros como colegas, sino también tiene una función muchísimo más importante, que es respetar la dignidad del ejercicio profesional. Es decir, la ley lo que no quiere es que, violando los mínimos legales, se afecte naturalmente la dignidad y el decoro a través del cual nosotros debemos ejercer la profesión. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ahora quizás la cuestión haya mejorado, pero vimos inicialmente cómo las ART, sin ningún pudor, ofrecían realmente acuerdos por debajo de los mínimos legales, afectando claramente el orden público arancelario. Así que esto es un llamado de atención, ¿no es cierto?, de que cualquier acuerdo que se haga, que es la primera posibilidad que tenemos, cualquier acuerdo que se haga, naturalmente tiene que respetar el mínimo arancelario. El mínimo arancelario. Ahora, si me preguntan cuál es el mínimo arancelario, yo debería decir, bueno, de qué se trata la pretensión que hemos tramitado ante la comisión médica, ¿no es cierto? Lo más frecuente es la determinación de una incapacidad y el pago de una indemnización. En ese caso, bueno, tendríamos una base regulatoria que sería el monto de la indemnización, naturalmente, al cual deberíamos aplicarle una alícuota de acuerdo a la ley arancelaria. Y acá, a mi modo de ver, no hay demasiadas alternativas para ir a la alícuota. Algunos me dicen, va la alícuota del artículo 21, que es del 10 al 25, pero bueno, esos son para los procedimientos judiciales. Y acá, tradicionalmente hemos combatido para plantear la inconstitucionalidad, que precisamente no se le podía otorgar facultades jurisdiccionales a las comisiones médicas. Las comisiones médicas naturalmente tienen una naturaleza administrativa, lo dice aparte el primer párrafo del artículo primero, dice constituirá instancia administrativa previa, sin duda es un organismo de naturaleza administrativa. ¿Y por qué digo que es de naturaleza administrativa? Porque en definitiva estamos tramitando una pretensión ante un organismo administrativo, y eso nos lleva, para encasillar el quantum del honorario, nos lleva al artículo 44 de la ley 14.967, que habla precisamente de las pretensiones de naturaleza administrativa. Entonces, estamos gestionando una cuestión a favor del trabajador en una comisión médica. La comisión médica tiene naturaleza administrativa, la petición tiene una naturaleza administrativa, de forma tal que el artículo aplicable, a mi modo de ver, es el artículo 44 de la ley arancelaria, que establece el honorario para las peticiones que tienen esta naturaleza. Y ahí hace una referencia al artículo 21 con una quita de un 25%, es decir, a la escala del artículo 21 se le debe quitar un 25%. ¿Qué significa esto? Esto significa que el mínimo del 10 le sacamos el 25%, nos lleva a un mínimo del 7,5%, y al máximo de 25 le sacamos el 5% y nos lleva al 18,75%. Entonces, la escala para nuestros honorarios, si nosotros los queremos convenir y para resguardar el mínimo legal, tiene que estar entre el 7,5 y el 18,75. Yo recuerdo que en las primeras consultas en la comisión de honorarios venían los colegas que la provincia autoasegurada a través del Banco Provincia, creo que era el administrador del autoseguro, ofrecía el 5% de honorarios a los abogados, claramente en violación de los mínimos arancelarios. Hoy creo que después vos, Jere, corregime, que vos tenés más práctica en esto y en las tramitaciones, pero creo yo que hoy ya no se discute
un honorario que supere el mínimo y ronde cerca del 10%, ¿no es cierto? ¿Esto es así, Jeremías? Sí, generalmente ofrecen el 10% con la excepción esta bastante dantesca que tiene que ver con la propuesta que hace a modo de norma el fisco, ¿no? Lo que está llevando a que la gran mayoría de los colegas terminen en la instancia judicial para promover la regulación, ¿no? Sí, Claro, sí. perfecto. Perfecto. Bueno, este es el problema que nos está trayendo nuestros honorarios en las comisiones médicas. Es decir, si no encontramos un reconocimiento adecuado del honorario, nos terminan haciendo litigar por nuestros propios honorarios, ¿no es cierto? En un procedimiento que ahora más adelante lo vamos a ver. Pero esto ha sido, y lo estamos viendo, cómo de a poquito se van generando cada vez más, porque al abogado lo están forzando a no poder acordar sus honorarios, y, hasta incluso por un imperativo ético, de no poder aceptar un honorario por debajo del mínimo legal. Y lo están llevando a litigar para que se le determinen sus honorarios. Pero bueno, la primera posibilidad está dada por esta posibilidad de un acuerdo de honorarios, un acuerdo que fije el honorario, que nos dé tranquilidad, y bueno, y ahí habrá que ver la mayor o menor capacidad negocial que tenga la RT. Muchas veces los apoderados de la RT son bastante intransigentes con la orden que tienen, y esto a veces hace que terminemos litigando. Pero bueno, vayamos al aspecto positivo, en el caso de que podamos... Nando, Sí. perdón, hago un comentario que sumando, antes de que pasases a otro tema, sumando a esto que vos referías y que Jeremías también comentaba respecto del fisco, incluso en los casos donde los colegas se han presentado después en la justicia solicitando la regulación de honorarios en función o acorde con las pautas de la ley de honorarios, porque Provincia RT, el fisco, los pretendía hacer por debajo de los mínimos, se han presentado con planteos que, por ejemplo, el Tribunal de Trabajo número 2 los ha rechazado, solicitando aplicación interna, por ejemplo, de normativa dictada por la Subsecretaría de Capital Humano del Ministerio de Jefatura de Gabinete, que hablaba que en base a esa se tenía que hacer la regulación de honorarios, y, por ejemplo, el Tribunal de Trabajo número 2 ha dicho que esto no es así, digamos, tratando incluso de fundar regulaciones por debajo de la escala, ¿no? Y el mismo, bueno, ya el Tribunal de Trabajo número 2 reiteró, por ejemplo, ha resuelto negativamente esto, diciendo que no, que se tiene que regular en función de la escala de la ley de honorarios hoy por hoy vigente, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias Juan por tu aporte. Reitero, no pierdan de vista siempre que nuestra ley, el principio del artículo 1, aplicación exclusiva y excluyente de la ley, sobre todo cuando aparecen estas normas que vienen a tratar de interceder o chocar con nuestro ordenamiento arancelario, claramente el privilegio lo tiene nuestra propia ley. Pero bueno, volviendo al tema del acuerdo, el acuerdo, a ver, diría que tendría que tener algunas pautas, porque estas pautas después nos van a ayudar para lo que es un pedido de ejecución del convenio de honorarios en el caso de que no sea cumplido voluntariamente, ¿no es cierto? Porque nosotros firmamos un acuerdo, pero no es la primera vez, supónganse con el fisco de la provincia de Buenos Aires, que el fisco de la provincia de Buenos Aires, la fecha que pueda ponerse en el convenio muchas veces no la puede cumplir, y esto está forzando a tener que iniciar procesos de ejecuciones de convenio. Por eso digo, respecto a esta situación, en el convenio
de honorarios, siempre es conveniente poner una fecha cierta y determinada del pago, establecer la mora automática en caso de incumplimiento, cuestión que no sea necesario hacer una intimación previa para generar la mora. Y hoy el tema de la mora es muy importante, porque a partir de la mora se devengan los intereses sobre los honorarios, ¿no es cierto? Y se habilita la ejecución del honorario. Ya voy a volver respecto, un poquito más adelante respecto al tema de los intereses que se devengan sobre los honorarios, pero otra cuestión que resulta interesante, que habría que plantear, a ver si se puede incorporar. Hay veces que las ART pretenden hacer firmar a los colegas un contrato de adhesión, ¿no es cierto? Pero siempre resulta conveniente fijar el honorario en el equivalente en use arancelario, que es como hoy, que es nuestra moneda legal a los fines de los honorarios. Todas las regulaciones deben hacerse en use arancelario. Y esto no es una cuestión meramente declarativa, sino que tiene su importancia, ¿no es cierto? No solo porque el use es una medida de valor que va ajustando, sino también que, llegado el momento de la mora, permite su ejecución en cualquiera de las dos alternativas que brinda el artículo 54 de la ley arancelaria, en la ejecución ya sea de convenios de honorarios o de regulaciones de honorarios, da la posibilidad de ejecutar las cantidades de use con más un 12% de interés anual, o ejecutar cantidades de pesos, es decir, volviendo los use a pesos al momento en que ocurre la mora, con más el interés del artículo 552 del Código Civil y Comercial, que es la tasa activa más alta, la tasa activa más alta. Se ha puesto esta referencia porque el 552 aplica la tasa activa más alta, el 552 del Código Civil y Comercial, para las deudas de alimentos, y dado que el honorario tiene una función alimentaria para el letrado, se lo ha tomado con esa misma referencia en el artículo 54. Por eso digo que cuando celebremos un convenio de honorarios tengamos muy en cuenta la fecha de pago, la mora en forma automática, para poder luego ejecutar, y la fijación del honorario, si es posible, en su equivalente en use arancelarios, como para poder luego, en caso de incumplimiento, ir en la ejecución por cualquiera de las dos vías a elección del letrado que prevé el artículo 54. Bueno, y entramos entonces después a la ejecución de los honorarios convenidos, ¿no? Porque lo hemos visto muy frecuentemente esto. Hace poco también un letrado había tenido ese problema con el fisco de la provincia de Buenos Aires, que no le pagaban, inició la ejecución, había tenido un problema también con la ejecución, pero bueno, el problema de la ejecución estaba también en la confección de la factura que se había obligado a hacer en el convenio. Que no estaba la discriminación adecuada de lo que era honorario y lo que era IVA, y se había consignado todo como honorario. Entonces no le llevaron adelante la ejecución hasta tanto rehiciera la factura y pusiera adecuadamente los rubros honorario, IVA y aporte. Así que, pero bueno, frente al incumplimiento es una situación que es potencial y que a veces puede ser hasta ajena a la voluntad del pagador. Los trámites administrativos a veces de pago demoran, y eso puede llevar a ser, en la medida en que haya caído en mora, a llevar adelante la ejecución del convenio. La ejecución del convenio se lleva adelante por el procedimiento que establece el artículo 58 de nuestra ley arancelaria. Es decir, ese convenio de honorarios es para nosotros un título ejecutivo,
un título ejecutivo o un título ejecutorio, como dice la ley. Tanto las regulaciones de honorarios como los convenios de honorarios son títulos ejecutorios. Así que nosotros con ese convenio de honorarios que ha caído en mora, que no nos han pagado, nosotros podemos iniciar la ejecución. Bueno, naturalmente la competencia de la ejecución va a ser el Tribunal de Trabajo, que es el juez competente en razón de la materia. Además, esto lo dice el artículo 55, además es un accesorio de la acción principal, que es el cobro de la indemnización por parte del trabajador, y que en definitiva, si no hay acuerdo, esa cuestión de fondo va a tramitar ante el Tribunal de Trabajo. Así que creo que no hay duda de que esa ejecución de honorarios va a tramitar ante los tribunales de trabajo. De hecho, así está pasando en la actualidad. Iniciaremos el trámite de ejecución. El trámite de ejecución está eximido de todo trámite de mediación previa, así que se inicia directamente al tener el carácter ejecutorio. El convenio de honorarios, podrán solicitarse a sí mismos medidas cautelares. Y bueno, se lleva adelante el procedimiento de ejecución por lo que establece el artículo 58, es el trámite de ejecución de sentencia, es decir, se puede obtener una medida cautelar y luego se hace una citación de venta o citación de remate para que se opongan excepciones. Y la otra opción de llevar adelante el trámite de ejecución de los honorarios del convenio es llevarlo por el procedimiento de juicio ejecutivo. Por el procedimiento de juicio ejecutivo. Si me preguntan a mí, en pandemia, yo les sugiero que vayan por el juicio de citación de venta y de ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque no lleva inicialmente mandamiento, no lleva inicialmente mandamiento ese trámite. Si vamos por el del juicio ejecutivo, ese trámite lleva un mandamiento, con lo cual hoy, no funcionando las oficinas de notificaciones, nuestro trámite de ejecución de honorarios se nos pararía con el mandamiento. Entonces, si vamos por el procedimiento de ejecución de sentencia, nosotros tenemos la alternativa de trabar una medida cautelar y después hacer la citación, para lo cual podemos pedir que esa notificación se haga por carta documento, y evitamos el mandamiento y que se nos pueda llegar a paralizar el procedimiento de la ejecución. Otra cuestión a tener en cuenta es que el procedimiento de ejecución de nuestros honorarios convenidos a su vez genera otros honorarios, que son los honorarios del procedimiento de ejecución de los convenios extrajudiciales, en este caso, o administrativos, como podamos llamarlo. Así que tengan en cuenta eso también, que la ejecución nos va a devengar un honorario adicional que tendrá una escala. En este caso, la base regulatoria será el monto de nuestros honorarios que figuran, más los intereses que figuran en el convenio de honorarios que suscribimos. Esa será la base regulatoria, y la escala es la escala del artículo 41 de la ley arancelaria, que dice que es la mitad del artículo 21. Con lo cual será entre el 5 y el 12,5%. Entonces, ahí tendremos un honorario adicional por la ejecución de nuestro propio honorario, que será del 5 al 12,5% del importe liquidado, capital más intereses, del honorario que nos corresponde. Esto entonces en lo que es el convenio de honorarios, al momento de tramitar la cuestión ante los servicios de homologación, el incumplimiento, la posibilidad posterior de ejecución. Y la otra alternativa que se nos puede presentar es que, llegada la instancia ante los servicios de homologación, que se acepte la indemnización relativa que le pudiera corresponder al trabajador, pero que nosotros, por la cuantía de los honorarios que nos están ofreciendo, decidamos que
que no corresponde aceptarlos, que consideramos que son bajos la propuesta en función de la escala arancelaria, con lo cual ahí se nos abre la posibilidad de ir a litigar por nuestros honorarios. Muchas veces, ¿qué es lo que está pasando? Que las propuestas de honorarios son tan bajas por parte de las ART que nos terminan obligando a ir a litigar por nuestros honorarios. ¿Qué procedimiento es este? Es el procedimiento de determinación judicial de honorarios administrativos en este caso. El procedimiento para la determinación de honorarios extrajudiciales o administrativos es el mismo, está previsto en el artículo 55 de la Ley 14.967. Es un procedimiento muy simple, al igual que el procedimiento de ejecución, el organismo judicial ante quien vamos a peticionar que se determinen nuestros honorarios por la tramitación administrativa es un tribunal de trabajo, es el juez competente, va a ser el tribunal de trabajo. Así que, bueno, vamos a iniciar la demanda ante el Tribunal de Trabajo. No corresponde tampoco en este caso el proceso de mediación. El proceso de mediación no corresponde en los procesos que van ante el fuero de trabajo, así que en este caso yo considero que tampoco en el caso de determinación judicial de los honorarios en trámite administrativo deberíamos pasar previamente por una etapa de mediación. Se inicia directamente la demanda y se acompaña toda la prueba que nosotros tengamos en nuestro poder para acreditar, en definitiva, cuál fue el trabajo que hicimos, porque lo que le tenemos que mostrar al juez es qué trabajo hicimos y cuál es la base regulatoria sobre la cual nuestro trabajo debe ser estipendiado. En el caso de que se haya llegado a un acuerdo económico en el marco de los servicios de homologación, ese acuerdo económico será la base regulatoria. Y bueno, y ahí la pauta orientativa que da el artículo 55 es que para un trabajo normal que ha obtenido una victoria en el proceso, se debe partir de la mitad de la escala. Se debe partir de la mitad de la escala. Entonces, cuando hablamos de partir de la mitad de la escala, debemos decir que estamos partiendo de un 13,12%. 13,12% es la mitad de la escala. Con lo cual, a mi criterio, el honorario no debería ser inferior a ese punto medio de la escala, que reitero, es el medio de la escala del artículo 44, que a su vez era la escala del 21 reducida en un 25%. Después lo repetimos por si no queda demasiado claro. Pero bueno, ahí tenemos entonces cuál sería, a mi criterio, la pauta que razonablemente y por manda del artículo 55 de la ley arancelaria debería aplicar el juez. En el procedimiento del artículo 55, ahí lo que se hace de nuestra demanda es, de la cual se va acompañada la prueba, se le da un traslado por 5 días al obligado al pago, en este caso la ART o empleador autoasegurado, y la ART contestará oponiéndose al honorario u oponiéndose cuestionando la calidad del trabajo. Bueno, las respuestas pueden ser variadas. Pero bueno, si no hay prueba a aportar, es decir, no hay una oposición a la prueba aportada y queda la cuestión como de puro derecho, directamente entonces ya se pasa a la sentencia, que en este caso la sentencia es la regulación de nuestros estipendios profesionales. Si hay algún tipo de oposición o prueba ofrecida que requiera sustanciación, esa prueba tiene que sustanciarse. Se abre, la ley dice una vía incidental, como si fuera un trámite de un incidente, se debe sustanciar rápidamente esa prueba para luego que el expediente esté en condiciones de dictarse la regulación de honorarios. Una regulación de honorarios que constituirá
una resolución final, ya que no son recurribles, disculpen que me está sonando el teléfono acá, estoy en el estudio, ya se va a cortar, discúlpenme. Digo, la sentencia que constituye la regulación de honorarios no es una resolución recurrible, así que de acuerdo al artículo 57 de la ley, así que constituirá seguramente un título final ejecutorio para el caso de incumplimiento. Bueno, así que hasta ahí habíamos llegado. Me quedaba para finalizar el tema de los pactos de cuota litis. No sé si antes, Jeremías, querés que respondamos alguna pregunta antes de entrar en el tema del pacto de cuota litis. Mira, Nando, hay una o dos preguntas que han hecho, pero por ahí, para terminar de cerrarlo, quizás sería mejor que repasemos todo y después ir desmenuzando preguntas que vaya surgiendo. Además, le damos más tiempo porque fueron nada más. Creo que hay, concretamente, ya te digo, hay dos preguntas. Bien, bueno, tres. Igual lo dejamos abierto para que eso se vaya generando. Y un poquito repasando, porque por ahí he tirado varias cosas, pero me gustaría, como vos decís, hacer un poco una síntesis, ¿no es cierto? El abogado particular, entonces, interviene ante la comisión médica. El derecho al honorario, de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Trabajo, requiere dos cuestiones: que la actividad no sea inoficiosa, o sea, que sea oficiosa, y que resulte victoriosa, es decir, que se declare la admisibilidad total o parcial del reclamo. En esas condiciones da lugar a un honorario que va a estar a cargo de la ART o el empleador autoasegurado. Esas son las cuestiones esenciales sobre las cuales se genera el derecho al honorario, que está basado en la necesaria intervención del abogado en el proceso administrativo, fundado en su carácter de garante del debido proceso y del derecho de defensa del trabajador. A partir de ahí, y en función de que se logre un resultado positivo, se abren las distintas posibilidades para determinar nuestro honorario. Habíamos visto básicamente dos: la posibilidad del acuerdo, cuando nos sentamos con la ART, se llega al acuerdo en el servicio de homologación, se aborda también el tema del honorario, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Obviamente no es obligatorio, es voluntario, y las bajas propuestas de honorario es lo que señalaba yo, que está haciendo que muchos colegas se disconformen con esa propuesta de honorario de la ART, poco flexible, baja, algunas veces violatoria de los mínimos legales, y nos esté llevando a tener que litigar por nuestros honorarios a través de el procedimiento de determinación judicial de honorarios administrativos, con el procedimiento que establece el artículo 55 de la ley arancelaria ante los tribunales de trabajo. Y la otra cuestión que habíamos hecho bastante hincapié era que, ante la falta de cumplimiento del acuerdo de honorarios, esto constituía un título ejecutivo, si la mora se había acreditado, que nos facilitaba la posibilidad de directamente ejecutar el honorario también ante el Tribunal de Trabajo, con más los intereses que se hubieran devengado. Así que bueno, un poquito eso es la síntesis respecto de la escala arancelaria. Hemos hecho referencia al artículo 44, tratándose de una petición de naturaleza administrativa. En la cuantía de la escala nos llevaba al artículo 21, con una disminución del 25%, es decir, del 10 al 25, disminuye en un 25%, nos colocaba la escala entre el 7,5 y el 18,75, y la mitad de la escala, que sería la pauta que deberían tomar los jueces
para regular y de ahí para arriba, no de ahí para abajo, debería ser el 13,12%. Así que, bueno, en una apretada síntesis de todo lo que vinimos hablando. Así que, bueno, o tenemos la posibilidad de arrancar con el tema de pacto de cuota litis, o preguntas. Y un temita que me había quedado, que siempre es importante, es el tema de cuáles son los intereses que se aplican a los honorarios en mora. No sé si podríamos, porque cuando vamos a ejecutar los honorarios y tenemos esa doble opción del artículo 54, si consignamos como en el convenio nuestros honorarios en IUS, podemos ejecutarlos en IUS más el 12% o en pesos con más la tasa activa más alta. En general, cuando hemos tenido la posibilidad de hacer el ejercicio de qué era lo que le convenía al abogado, de cuáles eran las dos opciones de ejecución, siempre convenía la opción del inciso B del artículo 54, que era ejecutar en pesos con más la tasa activa. Después todavía se discute mucho cuál es la tasa activa, por más que el 552 nos refiere a la tasa activa más alta. Si vamos al menú de la Corte, de la página de la Corte de Intereses, hay tasa de descubierto bancario, restantes operaciones son las más altas. También debemos decir que hay algún fallo de la Cámara Segunda de La Plata respecto al tema de intereses sobre honorarios, que si bien ha dicho que debe aplicarse la tasa activa más alta por la facultad de morigeratoria de los jueces del 771 del Código Civil y Comercial, ha dicho que no puede superar la tasa activa de operaciones de descuento a 30 días. Pero bueno, estamos siempre dentro de tasas activas. Y ya digo, si tenemos unos honorarios que están en IUS, y tenemos la opción de ejecutarlos, hoy parecería que fuera más atractiva la opción del inciso B de ejecutar los honorarios en pesos más la tasa activa que ejecutarlos con la variación que pueda ir teniendo el IUS con más un 12% anual. Jeremías. Nando, mirá, ahí hicieron dos preguntas que por ahí para descomprimir y darle un poco de ida y vuelta, te las voy a hacer. Yo entiendo que las has resuelto, pero sin perjuicio de eso, si te parece, las repasamos. Mirá, te las leo. Acá plantean, ¿cuáles son los honorarios para reconocimiento de enfermedad y divergencia de alta? Bueno, ahí tendríamos un honorario que no es con una cuestión no susceptible de apreciación pecuniaria, ¿no es cierto? Que eso es en general lo que nos facilita la determinación del honorario, ¿no es cierto? Con lo cual, al ser un honorario no susceptible de apreciación pecuniaria, tenemos que ir a cuál es el mínimo, para una tramitación administrativa. Y ahí, en el artículo, mismo el artículo 44, nos habla de que el mínimo serían 10 IUS. El mínimo serían 10 IUS. Fíjense que es un poco más del mínimo general del artículo 22 de la ley arancelaria, que son 7. En este caso, para las pretensiones administrativas que no tengan naturaleza pecuniaria, el artículo 44 fija un mínimo de 10 IUS. Si no hay acuerdo respecto a la forma de pago, o incluso creo que las ART no están acostumbradas a pagar honorarios sobre estas cuestiones de determinación de profesional de una enfermedad o las discusiones de un alta. Son cuestiones, creo que de a poco va a haber que irselas planteando a las ART para que se den cuenta que también tienen que pagarnos honorarios en estos casos. El mínimo sería 10 IUS. Bien, bueno, lo había repasado, pero vale la pena quizás, para terminar de despejar la duda de la colega que lo hizo, darle otra vuelta.
Y después hay otro, Nando, te la leo. El expediente por divergencia en la determinación de incapacidad, que da como resultado 0% de incapacidad. Entonces, ¿es una actuación que no genera honorarios? Bueno, lamentablemente, lo que yo digo, el abogado no es un abogado de resultados, el abogado es un profesional de medios. Sin embargo, para cobrarle a la ART, la ART va a pagar en la medida en que haya un resultado favorable al trabajador. En este caso, si da 0 incapacidad, no habría obligación de honorarios a cargo de la ART, con lo cual nos retrotraería la cosa a reclamarle a nuestro cliente que tiene un beneficio de litigar sin gasto. Va a ser muy difícil cobrar, salvo que mejore de pobreza. Bien, y una pregunta, son dos preguntas en realidad, y la continúa, dice, aunque luego en el juicio laboral se determine una incapacidad. Bueno, ahí jugará el honorario por el juicio laboral, que viene a ser la instancia sucesiva del procedimiento, o sea, la judicialización de la disconformidad del procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo no quedó cerrado ni consentido, y la cuestión va a tener su revisión judicial ante la acción ante los tribunales de trabajo, y ahí se regularán los honorarios. Bien, así que bueno, seguimos, Nando. Bueno, no, y para el tema que a mí me quedaba, sin perjuicio de que después, si hay alguna otra pregunta, la evacuamos, no hay ningún problema. Bien, Nando, o sea, frené, quedaban dos pendientes, pero son más vinculadas con cuestiones de competencia que por ahí estaría bueno hacerlo al final. Dale. Bien, dale. Una cuestión bastante que ha traído bastante divergencias y análisis es la referente al tema de los pactos de cuota litis en materia de riesgo de trabajo, ¿no es cierto? Porque encontramos distintas normas, encontramos normas prohibitivas, pero también encontramos normas que lo habilitan. Entonces, primero hagamos un breve repaso de cuáles son las normas. Encontramos el artículo 2 de la ley 27.348, dice, no podrán ser objeto de pacto de cuota litis los procesos judiciales, y reitero, no podrán ser objeto de pacto de cuota litis los procesos judiciales, después vamos a sacar nuestras conclusiones, que se sustancien en el marco del presente título. Anteriormente la ley 26.773 prohibía también los pactos de cuota litis. Esto había originado también un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que decía que no se podía suscribir pacto de cuota litis. Había algún fallo, alguna opinión en disidencia que refería que la prohibición se refería a cuando la acción era por derecho común y no cuando era sistémica. Pero bueno, ahí tenemos estas dos normas prohibitivas, y frente a las normas prohibitivas también tenemos nuestra propia norma exclusiva y excluyente, que es nuestra norma arancelaria, ¿no? Aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos en el artículo 3, la posibilidad de celebrar pacto de cuota litis en procesos laborales, en procesos judiciales y o administrativos, previsionales, laborales o de índole alimentaria. Fíjense, procesos judiciales o administrativos. Entonces, estamos en un proceso administrativo ante el Ministerio de Trabajo, ante la Comisión Médica Jurisdiccional, procedimiento administrativo. Nuestra propia ley arancelaria lo está permitiendo. Vamos a la ley 27.348. No podrán ser objeto de pactos de cuota litis los procesos judiciales que se sustancien en el marco del presente proceso, en el presente título.
prohíbe los pactos de cuota litis en materia judicial. No dice nada de los procesos administrativos en el marco de las comisiones médicas jurisdiccionales. Así que, ya sea por interpretación del artículo 3 de nuestra ley exclusiva y excluyente de honorarios profesionales, que permite los pactos de cuota litis en materia laboral, administrativa y judicial también, pero en este caso lo que nos interesa es en el aspecto administrativo. Y el artículo 2 de la ley 27.348 que nos prohíbe pactarlo en materia judicial, pero no nos dice que no en el trámite ante la comisión médica, lo hemos sostenido, y acá digo hemos sostenido porque lo hemos sostenido con Jeremías, y ya que estamos, hago la publicidad. Jeremías, hemos publicado recientemente un artículo que salió, una columna de opinión que salió en el diario La Ley hace unos días, que si quieren lo pueden consultar, porque está desarrollado gran parte de lo que hemos hablado, lo van a encontrar en esta publicación que hicimos con Jeremías en La Ley, y en donde afirmamos que el pacto de cuota litis en materia de comisiones médicas, a nuestro criterio, es posible y está permitido. El pacto de cuota litis en materia de accidentes, en lo que son las acciones judiciales, bueno, ahí ya la cuestión aparece mucho más discutida por las prohibiciones legales que hemos referido, y el choque que se genera con nuestra propia ley arancelaria. Así que será cuestión de empezar a afinar el lápiz, hacer los planteos que sean necesarios para tratar de ir generando una jurisprudencia que termine avalando la posibilidad también de suscribir pactos de cuota litis en procesos judiciales. Pero en lo que hace a los procesos administrativos ante las comisiones médicas, sea por la autorización del artículo 3 de nuestra ley arancelaria, sea a contrario sensu por el artículo 2 de la ley 27.348, entendemos, y cuando digo entendemos, lo hago partícipe también a Jeremías, con quien hemos analizado y escrito el artículo, lo entendemos posible. Y acá hago la salvedad, y esto es importante, con relación a los abogados ACOM, los abogados que están inscritos ante las comisiones médicas, porque esos abogados, por una cuestión de aceptación del reglamento, que han aceptado al momento de suscribirse, en el reglamento está la prohibición a cobrar un honorario al trabajador, ¿sí? Con lo cual, eso por vía reglamentaria de la aceptación de la inscripción en el registro ACOM, a mi modo de ver, impediría que pudieran suscribir pacto de cuota litis con el trabajador, porque no podrían bajo ningún aspecto cobrarle honorarios, simplemente podrían cobrarle honorarios a las ART o al empleador autoasegurado. Bien, Nando, ¿hasta ahí? Sí. Hasta ahí estamos. Bien. Hasta ahí estamos. Sí. Bien, pues te me quedaste ahí y no sabía. No me quedé congelado, no sino que digo, hice una pausa porque, eran los temitas que había traído para desarrollar. Pero bueno, si hay alguna preguntita, con todo gusto. Bien. Hay un par de preguntas, Nando. Mira, hay dos en concreto que tienen que ver sobre la primera parte. Yo entiendo que lo has comentado, sin embargo, las leo muy rápidamente. En primer lugar, una colega pregunta si se aplica el decreto 157 del 18 en capital y provincia. Si te parece, lo resuelvo rápido. El 157 del 18 es una cuestión que tiene que ver con la ley de honorarios a nivel nacional, por lo tanto no gravita en nuestra provincia. Recordemos la naturaleza jurídica del honorario y que en definitiva se encuentra previsto en cuestiones de carácter netamente provincial, facultades reservadas en ese sentido como cuestiones procesales. Sin perjuicio de esto, hago una mención que tiene que ver con este decreto,
que yo me detendría más que nada en la constitucionalidad, ¿no?, de ese decreto, y en el claro perjuicio que constituye al honorario de los abogados en el ámbito nacional, ¿bien? Correcto. Y que tienen Sí, similares sí. características naturalmente a los que tenemos nosotros quienes litigamos en la provincia, ¿no? Lógicamente. Después, Nando, acá una cuestión que habla sobre si tramita un reconocimiento y luego una determinación de incapacidad, ¿se cobra por trámite o lo suma al momento del acuerdo? Tengo entendido, no sé si vos, Nando, opinás igual, que al hablar de reconocimiento de un accidente, enfermedad o lo que fuere, y luego la determinación de incapacidad, se están hablando de dos procedimientos absolutamente distintos y que tendrían, digamos, devengarían honorarios de manera diferenciada. Sí, totalmente, porque incluso temporalmente pueden tener su delay, ¿no es cierto? Porque una cosa es la determinación del carácter profesional, que lleva su tiempo, la incapacidad temporaria hasta que se convierta en definitiva, y después los procesos de determinación de incapacidad. Así que si no, yo lo veo como vos, creo que deberían tener regulación por separado. Bien. Te leo otra que quedó atrás, Dale. también de una colega, que era una cuestión era una cuestión de competencia, que tiene que ver con este famoso, el bendito artículo 2, inciso J, de la acción judicial, esta acción de carácter ordinaria que establece la ley de procedimientos laborales, y que la Corte ha dicho en una especie de resolución acordada o algo por el estilo, que lo termina con Fernando Marchetti, que en definitiva es netamente aplicable, que tiene que ver con cuál sería la competencia para el reclamo de los honorarios, si hay que ceñirse a los postulados de esa norma o si, a modo de ejemplo, podemos tramitarlo en el domicilio legal del demandado. A ver, yo creo que la determinación de donde tramitamos ante la comisión médica que tramitamos nuestro trámite por el cual se generan nuestros honorarios, va a determinar la competencia a dónde vamos a litigar respecto de nuestros honorarios, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, era esa, y creo que hay una más, pero es un poco más material, digamos. Te la leo, Nando, a ver A ver. si la podemos desasnar, que dice: debo intimar al fisco para que el acuerdo de honorarios adquiera fuerza ejecutiva. Presenté Bueno, facturas, acuerdo y acto administrativo. Inicié ejecución y ahí quedó. Bueno, Ahí quedó ahí la está. pregunta. La cuestión es, sí, hay veces el fisco te pide que presente la factura. En el caso que yo mencionaba, el colega le habían frenado la ejecución porque en la factura no había discriminado el capital del IVA, con lo cual parecía que estaba reclamando la ejecución por un importe mayor que al que correspondía. Después, una vez que hizo esa discriminación, se sorteó el problema. Pero acá, por eso digo, siempre es importante poner una fecha de pago y poner la mora automática, ¿no es cierto? Si eso no se puede, porque hay veces que no podemos tener la capacidad negocial suficiente como para poder imponer eso a veces ante el fisco, va a requerir una intimación previa de pago para hacer caer en mora. Si no consignamos la fecha y la mora automática en el convenio no está previsto, debemos intimar por 10 días el pago, que es el plazo que prevé el artículo 54 de la ley. Bien. Una última, Nando, que creo que también la abordaste, pero por ahí estaría bueno para aclarar, ¿no? Fundamentalmente dice: estimado, ¿por qué no la aplicación del artículo 44, inciso A de la ley 14.967, con su escala del 10 al 25? Digo Claro, porque en definitiva, cuando iniciamos un expediente sí. en la comisión médica, presentamos un reclamo casi demanda, reducido obvio, y aportamos pruebas. Sí, lo que pasa es que se refiere el artículo A las demandas contencioso-administrativas.
¿no? Pero ya estamos en el ámbito judicial, en el inciso A, a mi modo de ver, por eso la cuestión para mí va decididamente en el inciso B y no en el inciso A, que se refiere a las cuestiones judiciales contencioso-administrativas. Tal cual. Bien. Bueno, Nando, creo que ha sido por demás claro. Sí, dos palabras, Nando, no sé si me escuchás, ¿cómo te sí, va? Graciela, ¿cómo estás? Sí, gracias. Muy buena tu exposición y muchas gracias por dedicarnos todo este tiempo. Bueno, gracias. Ya nos veremos. Bueno, muchas gracias, Graciela. Les agradezco al instituto haberme invitado y vuelvo a decir, cada vez que hay la posibilidad de hablar de honorarios y colaborar con los colegas, lo estamos haciendo. De paso aprovecho para decirle que cualquier cuestión que ustedes necesiten, la comisión se reúne en forma virtual los días miércoles a partir de las 12:30, así que estamos a disposición, cualquier consulta que ustedes necesiten hacer, y donde haya que defender el honorario y acompañar al colega, a mí me van a encontrar. Muchas gracias a todos, y bueno, espero... No, gracias a vos, Nando, y gracias, Jeremías, y al resto de los participantes. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Hasta luego. A todos.